Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con el psiquiatra Raúl López y con el internista especializado en medicina ante adicciones Andrés Calvo sobre los riesgos de las benzodiazepinas y cómo evitar caer en la adicción. Compartan este live, vamos a estar unos segundos esperando a que todas y todos se conecten, pero es un live sumamente importante porque este nombre tan complicado y largo de medicamentos realmente son unos medicamentos de mucho uso en Puerto Rico para la ansiedad. Comúnmente recetados hay más de 10 o 12, ¿verdad? Muchos los conocen por la marca comercial Clonopin, pero hay 10 o 12 medicamentos distintos en esta clase que va a explicar el doctor López, que son muy adictivos, que conllevan unos riesgos y que verdaderamente hay que manejarlos con cuidado y ver qué otras alternativas hay, de las cuales vamos a hablar aquí en el día de hoy, para evitar volverse dependiente a estos medicamentos, también para que conozcan los riesgos que pueden tener estos medicamentos. Ya veo que algunas y algunos están conectados, así que nuevamente compartan este live para que se beneficien sus familiares y amistades. Y sin más, demos comienzo formal a la transmisión. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el psiquiatra Raúl López y con el internista especializado en medicina de adicciones Andrés Calvo sobre los riesgos de las benzodiazepinas y cómo evitar caer en la adicción. Las benzodiazepinas, de 10 a 12 tipos de ellas, conocidas principalmente por el nombre comercial de una de ellas, la Clonopin, son medicamentos para la ansiedad y figuran entre los más recetados. Y aunque a corto plazo pueden ser efectivas, a largo plazo el remedio puede resultar peor que la enfermedad, como vamos a ver en el Facebook Live del día de hoy. Pueden provocar dependencia, pueden causar efectos secundarios como la pérdida de la memoria y caídas, entre otros. En el 2023 se expidieron más de 2.8 millones de recetas de este medicamento en Puerto Rico. Y por esta razón, en los últimos años, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, psiquiatras e internistas están buscando la forma de prevenir el sobreuso de estas medicinas, promoviendo otras alternativas para lidiar con la ansiedad. De esto vamos a estar conversando con nuestros invitados de hoy, así que aprovechen que ambos van a estar disponibles para contestar sus preguntas en vivo. Así que vayan escribiéndonos en la sección de comentarios en las páginas de Facebook de Es Mental o FHC Salud Mental, que voy a estar leyéndolos en vivo. Y nuevamente, compartan este live para que se beneficien sus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito con estos Facebook Live es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria, como el que vamos a discutir en el día de hoy. También queremos tener un intercambio con ustedes, así que escríbanos, pongan sus preguntas y comentarios y sin más, demos la bienvenida aquí a nuestros invitados. Comencemos la conversación. Muchas gracias por estar conmigo. Saludos, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros como siempre, son de nuestros expertos favoritos aquí en este segmento. Quiero comenzar con usted, doctor López. Explíqueme en términos sencillos qué es la ansiedad y cuáles son sus principales síntomas para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo no, Maya? Pues mira, el cerebro es básicamente el órgano que controla todo el cuerpo humano. Evolutivamente se ha ido desarrollando para poder manejar las amenazas externas como las amenazas internas, tratando de buscar un balance, o lo que llamamos en ciencia una homeostasis. Hay diferentes mecanismos en el cerebro que identifican y producen reacciones en el cuerpo para hacer que los seres humanos se alejen, igual que todos los animales en el reino animal y particularmente los mamíferos, de situaciones que podrían ser peligrosas. Por ejemplo, el cerebro está hecho para detectar que un oso caminando, corriendo a toda velocidad hacia uno, podría hacer que uno termine siendo la cena del oso o gran daño. Alguien que se acerca a alguien que va a pelear con uno, pues básicamente el cerebro tiene que decirle al cuerpo que se prepare, que es o pelear o salir corriendo. Y eso produce reacciones en las que todo el cuerpo se activa y entra en un estado de vigilancia. Y básicamente eso es lo que llamamos estrés.
Y el estrés básicamente lo que hace que el ser humano sobreviva de todas las inclemencias del medio ambiente. A lo largo de la historia, pues el ser humano ha seguido desarrollándose y ha creado un componente intelectual, el cual es una parte creativa inefable dentro de su mente, que imagina y tiene una gran imaginación para cosas bien grandes y bien bellas, pero también tiene una imaginación para cosas bien horribles y bien amenazantes. Y ahí entonces es donde entran estas sensaciones de tensión, respiración rápida, frío en la cara, carne de gallina, taquicardia, dolor de estómago. Todos los órganos del cuerpo pueden estarse afectando con este estrés. Cuando el estrés es difuso y no se le puede ubicar a una causa en particular, se le llama ansiedad, que es un estado de vigilancia que no está provocada por una cosa obvia. En muchas ocasiones tenemos pensamientos conscientes y algunos inconscientes que están ahí como si fueran una fogata haciendo calor y produciendo estas reacciones. Y ahí entonces es cuando identificamos el estrés ya desde el punto de vista médico como la ansiedad, desde el punto de vista médico, como un síntoma. Bueno, y ciertamente esto afecta a la vida diaria de las personas, la puede afectar de una manera bien fuerte, ¿verdad? Porque absolutamente, no. Son síntomas físicos. El que diga que no tiene ansiedad en su vida diaria, pues o está muerto o está desconectado del mundo en que vive. Hay dos áreas en el cerebro, una que produce toda esa ansiedad y hay una que produce mucho gusto y relajación, el núcleo accumbens en el medio del cerebro, es el centro de la recompensa. Cada vez que un ser humano recibe un estímulo que el cuerpo lo entiende como, el cerebro lo entiende como bueno para sobrevivir, ese núcleo accumbens es como una biblioteca de placeres que apunta ese estímulo y tienen una memoria bien larga. De ahí es que vienen las adicciones, porque todas las sustancias, conductas y actitudes que promueven que ese centro se estimule, pues se graban ahí y de manera consciente o inconsciente el cuerpo la busca. En la ansiedad, pues obviamente hay muchas maneras de manejar la ansiedad. Vamos, antes de que me pase ahí, quiero también reconocer a Maribel Santiago Rivera, que agradece que estemos tocando este tema, que es muy importante, dice ella. Y quiero también, antes de pasarle en cómo manejarla, al temita entonces de los medicamentos, que ahí vamos, ¿no? Porque la ansiedad cuando se vuelve patológica, vamos a decir, o un trastorno que ya provoca demasiados problemas y síntomas muy fuertes en la vida diaria, pues entonces las personas acuden a su médico y muchas veces pues se les receta un medicamento para la ansiedad, ¿verdad? De este tipo que estamos tocando hoy, las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas y cómo funcionan en el manejo de esta condición? Pues para entender las benzodiazepinas hay que ir un poquito más para atrás. El ser humano desde que tiene uso de razón ha buscado maneras de cómo manejar la ansiedad. Un día se le dañó un jugo de uva y cogió un sabor medio extraño y se lo tomaron aún así porque tenían sed y se sintieron que estaban más tranquilos. Ahí es el origen del alcohol como uso, como ansiolítico. Mira para allá. Después de eso, pues, otro de las pociones mágicas para la ansiedad a través de la historia es el cannabis. El cannabis quizás precede al vino o al alcohol en el uso de la ansiedad. Sin embargo, claro, corriendo rápidamente hacia el siglo XX, pues se encontró que había ciertos químicos que utilizados en el cerebro pasaban la barrera hematoencefálica, entraban en el cerebro y activaban unos neurotransmisores que son como una válvula de escape de la ansiedad. Este se llama el ácido gamma aminobutírico, conocido mayormente como GABA. Hay otro neurotransmisor que se llama glutamato, que más bien no tiene mucho uso en el hombre moderno, era básicamente para estresar al cuerpo, hacer que el cuerpo secretara cortisol y poder correr de ese oso que venía a comérselo. En los años, las benzodiazepinas son uno de los medicamentos probablemente más antiguos que hay en la psicofarmacología. Se usan desde los años 1800, lo que pasa es que no habían sido refinados adecuadamente. Al principio del siglo XX comenzaron a ser utilizados como medios anestésicos y luego se encontró que jugando químicamente con estos compuestos
se encontraban compuestos que podían ser ingeridos y producían una reacción de tranquilidad, de ansiedad y a veces hasta de euforia. De las muchas benzodiazepinas que hay, han corrido docenas a través de la historia, quizá la más famosa de todas es el diazepam. Es famosa en los años 70, el nombre comercial era Valium. Esa era la primera benzodiazepina que nosotros podemos identificar donde comienza todo este problema que tenemos hoy en día. Y son unos compuestos llamados benzodiazepinas porque tienen dos anillos de benceno pegados uno con el otro, y de acuerdo a cómo uno acomoda ese anillo y las patitas que le pone de diferentes compuestos, pues tiene diferentes propiedades. Para que tengan una idea, en los años 70, la compañía que hacía el diazepam, que fue la que nos dio el fantástico medicamento del Oxycontin, pues decía que si usted estaba casado y su esposa le peleaba, le diera diazepam, porque Ay, las Dios mío. diazepam eran más tranquilas y eran más manejables. Eso es, estamos hablando de los años 70, una época en que el machismo pues básicamente imperaba. Pero es bien interesante, usted siempre trae la historia de los medicamentos y de los trastornos y me encanta. Y con eso llegamos hoy en día a que ya el uso es brutal de este tipo de medicamentos. Han ido creciendo. En la época mía, cuando yo comencé con médico, vino la segunda benzodiazepina más famosa. Han habido un montón en el camino, pero el alprazolam, conocido comúnmente como Xanax, fue un medicamento que lo promovieron intensamente para bajar la ansiedad, para estar feliz, para estar tranquilo, para dormir mejor, para poder que la comida le supiera. Yo no sé cuántas cosas decían los propagandistas y sobre todo se les quedaba un detalle, que una vez que tú tomabas alprazolam, empezabas a sentirle el gustito y te era más difícil seguirlo. Y ahí entonces continúa el problema del alprazolam, luego viene el Ativan, que el Ativan es lorazepam, otra benzodiazepina. Esta no solo viene en pastillas, sino que viene en inyección y hasta en líquido y hasta unos gummies que vendían en Europa. Y entonces después de esto, pues aparece el que tú mencionaste al principio, que probablemente la benzodiazepina. Al momento, la clonazepam, creo que es el nombre. ¿Y por qué la clonazepam es tan famosa? Pues porque, como siempre, cuando empezaron a vender cigarrillos, a alguien se le ocurrió y descubrió que daban cáncer y que daban enfisema. Y entonces, pues la industria que vendía los cigarrillos decidió hacer un cigarrillo que no diera tanto cáncer y no diera tanto enfisema. Y de ahí vienen aquellos cigarrillos light, entre comillas, que hacían pensar al que los tomaba, al que los fumaba, que no le iba a dar cáncer. La realidad es que tenían tanta nicotina como los otros. Y era simplemente un juego de palabras. Las benzodiazepinas se dividen en tres tipos. Las ultra rápidas, que usualmente solo se utilizan en anestesia, como por ejemplo parecida a la que utilizó Michael Jackson antes de que muriera. Las otras que son benzodiazepinas que se utilizan para procedimientos quirúrgicos, son rápidas, duran una centésima de minuto en la neurona, pero hacen un efecto bien intenso. Luego están las que tienen un grado medio, es decir, la media vida, que es la cantidad de tiempo que le toma al hígado y a los diferentes detoxificadores del cuerpo bajar la dosis a la mitad y luego a la mitad y a la mitad hasta que la excreta. Pues era más larga, pero todavía era corta. Ahí está el Ativan y ahí está el alprazolam. Entonces, de pronto, esta compañía farmacéutica desarrolla una que es una benzodiazepina de larga duración. Y entonces ellos decían que como era de larga duración, era prácticamente imposible que una persona se volviera adicta a esta benzodiazepina. Y ahí entonces fue que empezaron a utilizar los médicos el cigarrillo que no da cáncer para cambiarlo por el cigarrillo que daba cáncer, si entienden la analogía. Ajá, y este medicamento dice que no hacía daño. Pero ahí vamos a ir con usted a la última pregunta. Como decía Cantinflas, ahí es donde está el detalle. Ahí está el detalle. Uno usa una benzodiazepina, toda la química del cerebro cambia. Ahí voy. Páreseme ahí porque esa es la última pregunta. Quiero también reconocer a Miriam Feliciano que nos saluda, conectada desde el Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas.
Qué bueno, Miriam, porque entonces desde allá también están orientándose aquí con lo que continuamos conversando, un tema tan importante. Doctor, antes de pasar entonces con el doctor Calvo para el tema de la adicción como tal, quisiera entonces que me pasara a qué es lo que hace en el cerebro, como usted iba a describir, resuelven y curan las benzodiazepinas, la ansiedad realmente, o cuál es el mejor curso de acción hoy día para manejar la ansiedad, ¿verdad? Y prevenir entonces quizás adicción o los efectos secundarios. Me gustaría que los tocara también esta. Ahí está el problema que causa. Como dije al principio, el cerebro descubre que eso es bueno y lo pide. En segundo lugar, el cuerpo, por otro lado, decide que tiene que adaptarse, porque si no se va a intoxicar. Y entonces unos procesos empiezan a trabajar por un lado y otros por el otro. Y entonces la persona desarrolla un fenómeno que se llama tolerancia. Tolerancia es que el medicamento que quitaba un poquito la ansiedad, ahora como lo usas todos los días, ya no la quita tanto o no la quita nada. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de los médicos presionados por el paciente? Que suben la dosis. En la película que han visto del Oxycontin, una de las cosas que creó la epidemia del Oxycontin fue que le decían a los médicos, si le duele, sigue subiéndole la dosis. Pero la realidad es que tú subes la dosis y el cuerpo se acostumbra, tú subes la dosis y el cuerpo se acostumbra. Eventualmente pasa a un segundo plano, que es la dependencia. Y la dependencia ocurre cuando ya no es que el medicamento no te hace el efecto, sino que el día que no lo tienes, el cuerpo protesta. Y a veces protesta de manera bien violenta. ¿Y qué hace la persona que vive en este estado? Pues busca medicamentos más, va a varios médicos, se queja, le amenaza al médico que no le quite la benzodiazepina. Yo creo que todos hemos tenido algún paciente así que nos ha amenazado que si le quitamos la benzodiazepina nos va a matar y cosas así. Pero eventualmente esto sigue creciendo y ahí es cuando se convierte en la adicción. Y la adicción es cuando ese medicamento, esa sustancia hackea al cerebro. Y ya no es el hecho de que la sientas y la necesitas, es que tu cerebro empieza a trabajar para la adicción, a idear maneras de tú engañarte a ti mismo para conseguir esa sustancia. A la larga, muchas de estas personas van perdiendo la sensibilidad a este medicamento y buscan cosas más fuertes. O sea, que la ansiedad no se ha resuelto en todo este proceso. Como la ansiedad no lo quita, es como la aspirina, el Tylenol, que puede quitarte el dolor de cabeza, pero si tú tienes un tumor en el cerebro, el dolor de cabeza viene por otra cosa. Usualmente la ansiedad viene en la mayor parte de los casos por la depresión. Y la depresión no está ahí, la depresión está en otros neurotransmisores. Y en otros casos es por enfermedad física. Y en otros casos son situaciones de la vida que la persona simplemente no puede manejar. Ahí está la solución de manejar la ansiedad. Y obviamente para eso hace falta alguien que sepa desmadejar de dónde viene la ansiedad, encontrar la sintomatología correcta y más que nada explicarle al paciente de que las benzodiazepinas son un parche. Un parche que en su momento pueden ser útiles. No quiero decir que esto es un medicamento. Sí, ¿verdad? En una primera etapa quizá. Exacto, en un momento dado, una meta definida, son muy útiles. Para darte una idea, los pacientes que sufren de alcoholismo, nosotros utilizamos diazepam para engañar al cuerpo de que no tiene alcohol y ayudarlo a que él vaya bajando la dependencia al alcohol. O sea, que utilizados correctamente, todos estos medicamentos son muy útiles. Pero si no se utilizan bien, entonces no solo es la adicción, sino que en las personas mayores van a causar depresión, van a causar problemas de memoria, van a causar problemas de orientación, pánicos nocturnos, caída. Todos los pacientes mayores, que nuestra población de pacientes mayores crece exponencialmente, están a 4 veces el riesgo que tiene una persona más joven de tener serios problemas físicos, cognitivos y afectivos. Wow, doctor. Quiero pasar ahora un ratito con el doctor Calvo, pero al final vuelvo a regresar con usted y quiero que me vaya pensando en unas recomendaciones concretas de alternativas para manejar mejor la ansiedad. Quizás si es necesario utilizar estos medicamentos a corto plazo, pero cómo se debe mover en concreto un paciente puntualmente
con otras cosas para evitar caer en este ciclo de adicción. Les recuerdo a todas y a todos que estamos hablando con el doctor Raúl López, psiquiatra, y con el doctor Andrés Calvo, internista especializado en medicina de adicciones, sobre los riesgos de las benzodiazepinas y otras alternativas para lidiar con la ansiedad. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales, y hoy tenemos publicado un reportaje precisamente de este tema con estos dos recursos, así que cuando acaben aquí, vayan allá, que hay más espacio con más detalles de cómo manejar este problema. Doctor Calvo, en su experiencia, ¿por qué son tan adictivas las benzodiazepinas y en cuánto tiempo puede desarrollarse esta adicción? Pues saludo a todos y buenas tardes. Lo que dijo ya el doctor López, habló de la parte de cómo cambia la parte neuroquímica o neuropatológica del cerebro en algunas áreas específicas. Pero bien importante explicar por qué las benzodiazepinas en un momento se tornaron tan comúnmente recetadas y llegan a este sobreuso. Que el término que se utiliza en la parte médica es que están sobreusados para las razones posiblemente no primarias con recomendaciones médicas, ¿verdad? Vamos a ponerle una perspectiva bien sencilla, es los médicos llevamos, yo diría ya casi desde 1970 los psiquiatras ya le dijeron al Senado, hey, tengan cuidado con estos medicamentos, pusieron guías diciendo esto no se puede utilizar por tanto tiempo. En el 88 y en el 90 fueron a White House y fueron al Senado y al Congreso a decirle, tenemos una epidemia de uso de benzodiazepinas. Eso fue hace casi 40 años. En el 2004, 2012, 2016 hemos evaluado los criterios de Beers Criteria, que son unos criterios que te dan recomendaciones para el uso de algunos medicamentos en mayores de edad, ¿verdad? Personas geriátricas de 65, 70 años para arriba, que contraindican el uso, el empezar este medicamento en estas personas mayores. Y como quiera, los médicos seguimos dando una gran cantidad, específicamente en Puerto Rico, que tenemos una estadística mayores por jurisdicción que en todas las jurisdicciones americanas, ¿verdad? Cogemos los 50 estados y Puerto Rico está un outlier, estamos a 3 veces más la cantidad de medicamentos por población que cualquier otro estado. Significa que creo que el estado más alto yo tengo la estadística, después yo creo que se la voy a enviar a Omaya. No lo sabía. Eso sí, y el PDMP, que mide las prescripciones de medicamentos controlados. Estas son las prescritas, esto no es lo que se consigue en la calle, esto no es lo que se consigue catch, esto es lo que se consigue con órdenes médicas. El average en Estados Unidos, ¿verdad? El promedio en Estados Unidos por cada 1,000 personas es entre 4 y 17 en diferentes estados, ¿verdad? El más alto es 17, el más bajito es 4. En Puerto Rico estamos en 42. 40, o sea, que técnicamente 17 en el estado de West Virginia y Puerto Rico brinca 42. Son las estadísticas nacionales, salieron hace poco en el 2024. Fuera de control, y usted tenemos que yo lo detenga ahí, ¿por qué? Es porque tenemos ¿verdad? Y eso es Puerto Rico y no se ha hecho un estudio, ¿verdad? Estamos hablando, estas estadísticas salieron el año pasado, sé que era el PDMP, que eso tiene que ver con AMSCA y el Departamento de Salud, ahora están buscando la manera, de eso viene este estudio, ¿verdad? Yo llevo ya 2 meses, cuando me invitaste aquí yo dije, perfecto, porque llevamos 2 meses dando talleres y vamos a empezar a dar talleres de uso de benzodiazepinas para médicos primarios mayormente, para que entiendan cómo hacerlo. Pero el problema viene desde hace 60, 70 años que empezaron, como dijo el doctor, estas promociones de Xanax, de diazepam, que es Valium, el Alprazolam, el Ativan, el Clonopin, y empezaron las farmacéuticas bien inteligentes, ¿verdad? Por eso son, ¿verdad? Igual que fue el Oxycontin, que fue la de la oxicodona, ¿verdad? Que empezó la crisis de opioide en Estados Unidos. Empezaron a promocionar este medicamento para no medicar una enfermedad, no era para ansiedad generalizada diagnosticada por un psiquiatra o por un psicólogo, era para manejar estresores del diario vivir de las personas. Y como dijo el doctor, hay un montón de anuncios chulísimos que podemos enviarlo y los pueden buscar en Google, pasan Google Search, anuncios de antes de la benzodiazepina. Y ahí uno dice, Xanax makes me a better mom. O sea, el Xanax me hace una mejor mamá. Hay otra que dice, si tú quieres, hay una que dice, you cannot free your wife. O sea, tú no puedes liberar tu esposa de tu casa, pero sí la puedes hacer más tranquila, la puedes dejar hacer más tranquila. Y esa anunciaba Valium. Tú le estás dando un medicamento para que tu esposa, ¿verdad? El machismo clásico de esto. Perdonen, hoy día yo creo que esto no es posible, ¿verdad? No, lo eliminaron a propósito, pero hay un anuncio excelente que cuando a mí me lo enseñaron, esto fue un taller que yo cogí afuera de un psiquiatra dando un taller de esto, y yo lo escuché y me quedé en shock. En el 2001, la compañía que hace Ativan sacó un anuncio, había un globo de la Tierra,
sale como un sol, pero parece una explosión desde afuera. Y sale in a world where certainties are few, en un mundo donde las certezas son pocas, Ativan te quita la incertidumbre. O sea, tú puedes contar con y el doctor puede hablar de la realmente. incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre muchas veces no saber qué puede pasar puede subir tu nivel de estrés, te puede llevar a ansiedad, te puede llevar a depresión. ¿Verdad? Personas que ahora tienen pérdidas de trabajo, problemas, divorcio, problemas en la vida, cosas de los hijos, o sea, la vida. Una mujer que está cuidando 3 hijos más tiene que trabajar, ¿verdad? Que eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es que suben las benzodiazepinas, muchas muertes, muchas personas, ¿verdad? Miles y millones de personas que murieron, y las farmacéuticas tenían mamás que perdieron, tenían hijos y tenían que salir a trabajar por la pobreza que había en Estados Unidos. Pues toda esta crisis ellos aprovecharon y sobremedicaron. Llegó a un nivel en Estados Unidos que ya se sabe, ¿verdad? Hay unas estadísticas bien chulas que te dice, si tú tienes 3 generaciones para atrás de familias de féminas que tengan benzodiazepina, el riesgo que esa tercera y cuarta generación sea medicada con una benzodiazepina es bien alto. Es casi un 60%. Significa que si mi abuela o mi mamá tienen benzodiazepinas, un riesgo mío de persona, aunque yo no tenga razón, que posiblemente yo vaya quizá a un doctor López o a otro doctor primario, en cualquier persona le digo, mira, mi mamá, y esto es una de las razones más, creo que es el 60% de las personas prueban la primera benzodiazepina de un familiar. ¿Qué pasa? A mí me pasa una crisis, ponle, yo estudiante de medicina, me colgué un examen y quizás mi mamá o mi papá usan Xanax o usan Clonopin. Y yo estoy bien ansioso. No tengo un trastorno de ansiedad y tampoco estoy en un trastorno de depresión, pero me vieron en esa crisis. Y mi papá o mi mamá o mi primo o alguien de mi familia me da una Clonopin y yo siento esa sensación de como que se me fue todo. Y eso es lo que dice el doctor, esa parte del cerebro dice, wow, hay un elemento brutal yo de puse mercadeo, de claro, costumbre y de, pues, sí, de visión de los problemas de la cotidianidad y de cómo manejarlo, porque yo voy a levantar la mano, a mí en una muerte familiar me dijeron, tómate una Xanax, que yo estaba destruida, ¿verdad? No he seguido tomándome eso, pero es exactamente como usted lo describe, es con toda normalidad. Pues mira, si tienes algún evento extraordinario en tu vida, que como dijo el doctor López, todas y todos lo tenemos, porque la vida es resolver problemas, me dijo alguien a mí una vez, pues si esa va a ser la solución que te mercadearon, entonces de esa forma tenemos generaciones de mucha gente tomando estos medicamentos que al final tienen consecuencias graves, ¿no? Sí, tenemos 70 años hacia atrás, o sea que la cosa es que ya los anuncios no pueden salir así, hay un montón de regulaciones ahora que no pueden hacerlo, tienes que tener los diagnósticos, tienes que tener un montón de cosas, pero es que ya tenemos generaciones, no solamente generaciones de pacientes, generaciones de médicos que han tenido esto, ¿verdad? Pero las guías médicas, ¿verdad? Y el doctor quizás puede decir un poco más acá en la parte psiquiátrica, no te recomiendan las benzodiazepinas como primera opción para ni ansiedad, ni estrés, ni depresión. Son de segunda opción y son a corto plazo, ¿no? ¿Verdad? Las guías más estrictas te dicen de 2 a 6 semanas, otras te dicen dependiendo del paciente, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que tenga un trauma severo, un PTSD, un paciente que tenga ataques de pánico recurrentes, ese paciente posiblemente va a estar un poco más tiempo con las benzodiazepinas. Pero si tú vas a un psicólogo, un psiquiatra, un médico primario porque estás con ansiedad, porque por cosas de la vida en Puerto Rico, que hay mucha ansiedad, pues mayormente se supone que el médico te te va a dar ese medicamento porque lo necesitas, por alguna razón que estás en una agudeza, ¿verdad? Tienes que manejar algo que puede traerte riesgos de ansiedad y estrés en este momento, pues lo medicas, pero se supone, ¿verdad? Y el doctor puede amplificar. Aquí hay otros medicamentos como los de Cesarice o Cinarice, que son medicamentos para primera opción de ansiedad y depresión, que cuando los vas dando, subes dosis, vas bajando las benzodiazepinas y quitas la benzodiazepina a largo plazo, ¿verdad? La dejas el medicamento sin benzodiazepina. Ese threshold, ¿verdad? Esa parte, ese cambio de una cosa a la otra es lo que no pasa en Puerto Rico ni en Estados Unidos, en la medicina primaria preventiva y tampoco muchas veces en salud conductual y salud mental, por muchas razones que quizás hoy no tenemos el tiempo para hablar de tantas razones que hay en nuestro sistema de salud primario y de salud conductual, que está separado, ¿verdad? Hablando de esos problemas de sistemas que tenemos, falta de educación, claro, que el médico no va a poder ver el paciente todas las semanas porque el médico no cubre eso, que es difícil hacer un bajón de un medicamento cuando el paciente quizás no está yendo a una terapia psicológica, a un consejero, a un psiquiatra a hablar por un buen tiempo, hasta como dijo el doctor, a trabajar. La razón de la ansiedad no es poner un tapón, ¿verdad? Y eso pasa en las adicciones y en muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Cuando uno consume benzodiazepina a largo plazo, y ya estamos hablando que puede haber una tolerancia, ya a las 2 semanas puede estar en tolerancia, mayormente síntomas de retirada empiezan cuando una persona ya lleva por lo menos 6 semanas o más en dosis un poquito más alta, que cuando empiezas a bajar la dosis puede ser que el paciente empiece a tener un rebote, como ellos lo sienten, ¿verdad? Eso no es un rebote de síntomas que ya tenían. La ansiedad puede empeorar,
el sueño, el insomnio, que no hemos hablado de eso hoy, pero eso es la otra razón más básica no básica de que debe ser, sino que es la razón que muchas personas le dan benzodiazepinas, muchos médicos le dan benzodiazepinas a personas mayores de edad, que no debería ser la primera opción nunca, pero pues está todo el mundo con el temazepam, el Restoril, y con el clamopin en la noche, personas mayores de edad que ya se empezaron, ¿verdad? Cuando ya llevamos meses, es bien difícil disminuir o quitarlo. Una recomendación, esto es bien importante, y yo sé que el doctor me va a dar un backup en esto. Todas las personas que están escuchando esto, por favor, y esto nunca, a menos que sea con un médico, usted nunca va a parar benzodiazepinas de cantazo, ¿verdad? Va a dejar de tomarse las benzodiazepinas así porque sí, y tampoco le va a recomendar a su adulto mayor, ni a su familiar, ni a ninguna persona que se quite las benzodiazepinas, ¿verdad? Porque la retirada de benzodiazepina es bien peligrosa. Es igual o más peligrosa que la de alcohol. O sea, la persona puede tener una retirada. Esa era mi última pregunta para usted, doctor Calvo. Una vez, ¿verdad? Que también se me quedó como a qué edad están comenzando las personas a utilizarlo, si eso lo tienen identificado. Sí. Pero me contestó esa de la edad, pero entonces para la pregunta final, una vez ya se han vuelto dependientes de estos medicamentos, al punto que usted está tocando, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y cómo se debe trabajar con estos pacientes para salir de esa adicción, ¿verdad? Y también pues de los riesgos que comentó el doctor López, ¿verdad? Pérdida de memoria, caídas, etcétera. Pues claro, primero, bien importante, y tengo que aclarar, el utilizar una benzodiazepina y tener tolerancia y dependencia patofisiológica, que significa que si la voy a dejar me da síntomas de retirada, no significa que una persona tenga adicción, ¿verdad? El trastorno por uso de sustancia tiene unos criterios específicos y ya para uno tener una adicción a las benzodiazepinas tiene que tener un nivel de otras problemáticas psicosociales y hasta espirituales, ¿verdad? O sea, toda la parte de diagnóstico y eso, porque si la persona está medicada por alguna razón, sea bien medicado o no, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, cada caso, case by case, cada cosa es diferente. No por utilizar una benzodiazepina por 3 años la persona tiene un trastorno por uso de benzodiazepina, no tiene una adicción como tal, porque posiblemente su vida y todo no hay una problemática mayor. Lo que va a tener una tolerancia y una dependencia bien severa, que al bajar el medicamento o pararlo de cantazo puede ser bien peligroso o puede ser difícil para la persona. O sea que el concepto de adicción y eso, lo que sí hay y lo que hay en Puerto Rico, lo que hay en Estados Unidos, que hay de los psiquiatras y los centros, lo que es el CDC, lo que es el PDMP, lo que es SAMHSA, ya está hablando de una epidemia de sobremedicación. Lo que hay es un uso inadecuado o un uso riesgoso de las benzodiazepinas. Eso es que la Podemos persona... hablar entonces, doctor, de dependencia, ¿verdad? Pues estoy tratando de establecer ese punto en el cual no se pueden quitarle el medicamento, como usted mismo está diciendo, porque hay unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo es la manera correcta entonces de proceder? Pues ahí, ¿verdad? Cuando uno ya tiene dependencia o lleva mucho tiempo, vamos a ver, una persona lleva 3 meses, 6 meses en benzodiazepina y ha subido dosificaciones. De 1 miligramo están 2 miligramos, estamos subiendo y ahí se queda. O lleva 1 año. Hay muchas personas que llevan 10 años en benzodiazepina. Pues ya el cuerpo está acostumbrado a tener eso. El doctor dijo, esa homeostasis, ese balance que el cuerpo está acostumbrado a tener neuroquímico, ya la parte natural de su cuerpo pues no produce quizás el GABA y no produce esas cosas y pues ahora la benzodiazepina está ahí. Para disminuirla, si la quitamos de cantazo o disminuimos muy rápido, van a haber muchos síntomas de retirada que son malísimos muchos. Entre ellos, el más básico es mucha ansiedad, mucho estresor, insomnio, poco sueño, problemas de concentración, problemas de memoria, temblores. La peor que no quiero que pase es epilepsia, seizures. Personas se pueden ir delirio, los mayores de edad, ¿verdad? Personas de mayores de 70, 75 años pueden tener problemas cognitivos en retirada y en uso, ¿verdad? Eso depende. Pero es bien difícil. Los mismos síntomas de retirada de alcohol, empieza el picazón, les da hasta calambres musculoesqueletales, que hay personas que no identifican eso cuando están bajando benzodiazepina y no se dan cuenta que me duele el cuello, me duele todo, porque las benzodiazepinas también relajan los músculos. Tenemos muchos síntomas que tienen. ¿Cómo se disminuye la benzodiazepina? Ahí nos toca a los médicos educarnos muy bien, a los psiquiatras, a los médicos primarios, porque hay guías, pero no está súper escrito cómo es, ¿verdad? Pero debemos ir bajando poco a poco como lo tolera el paciente. Esto caso por caso uno va bajando. La recomendación más básica es bajar entre un 10 y un 15% al mes, eso es bien poco. Especialistas, como yo que trabajo quizás a un nivel especialista, los psiquiatras pueden bajar un poquito más agresivo, pero es con mucho cuidado y cada paciente individual.
Se pueden dar otros medicamentos para trabajar los síntomas de retirada. Si el paciente tiene depresión, pues darle antidepresivos. Si el paciente tiene ansiedad, manejar con otro ansiolítico, manejarle síntomas de esas cosas que de retirada y empezar y educar al paciente que entienda por qué estamos bajando el medicamento, ¿verdad? No es bajarlo, como yo digo, al tutiplane porque alguien le dio la gana de bajarte la dosis y no le explicamos al paciente cuál es el riesgo de tener esto. Y para terminar mi parte, yo entiendo que los médicos tenemos que reeducarnos muchísimo en lo que es el medicamento, lo que son las benzodiazepinas, ¿verdad? Entiendo que llevamos 60 años, como dije, con gringos, o sea, así, cerrando los ojos y diciendo, mira, estoy dando medicamentos y pichándole, o sea, cuando digo pichando, llevamos 40 años, los psiquiatras llevan sacando guías específicas de cómo medicar las benzodiazepinas. Esto no es que no está escrito, esto no es el 2025 que ahora vinimos a dar una guía hace 2 años. Llevamos desde el 1970 con una guía diciéndote esto se usa de esta manera. O sea que yo creo que nos toca a los que estamos educando, pues seguir educando a los jóvenes que están empezando a no empezar el medicamento, porque si lo empezamos y llevamos 10 años es bien difícil bajarlo. Y yo sé que el doctor puede decir, aquí hay pacientes que posiblemente no se les puede bajar por completo por razones mucho más complicadas. Pero lo ideal es no empezarlo a largo plazo si no es necesario. Buscar la alternativa, explicar a los pacientes que la ansiedad, el estrés, la depresión se trabaja no solamente con pastillas, ¿verdad? Hay que trabajar la parte psicosocial de la persona, la parte espiritual de la persona, manejar ¿verdad? Lo que es uno, ¿verdad? No solamente un parcho como la marihuana, ¿verdad? Igual tratamos de hacer con el dolor, un medicamento para el dolor y la razón del dolor pues sigue ahí levantando cajas y el dolor de espalda y no manejamos más nada. Que creo que eso es algo, esto es un tema súper complicado que es excelente tocarlo. Creo que tenemos que darlo. Bien importante entender que esto es un problema, lo que le dicen en ciencia, iatrogénico, que significa que es mayormente causado por la medicación, por los médicos, porque somos los que estamos dando prescripciones. Y como usted dijo al principio, 3 millones de recetas de benzodiazepina, una población de menos de 3 millones de personas. Estadísticamente estamos outliers, estamos en otro lado comparado a otras jurisdicciones. Y otra peculiaridad que salió en el estudio de hace poco, que tengo salió con el PDMP, en 48 jurisdicciones americanas bajaron las dosificaciones y Puerto Rico duplicó la dosificación de 1 a 3. ¿Verdad? Obviamente hemos pasado muchas crisis, que sé yo, en los últimos 4 o 5 años, pero eso no significa que el médico tiene que estar subiendo dosificaciones, no va una cosa con otra. O sea que tenemos que tener una perspectiva desde la educación médica preventiva, la salud mental en Puerto Rico y la medicación por guías, ¿verdad? Siguiendo recomendaciones de evidencia científica, no porque yo aprendí otro médico que lo hace, pues yo lo hago igual, ¿verdad? Y tenemos esa parte cultural que tenemos que empezar a cambiar en el nivel médico. Yo estoy seguro, esta parte definitivamente nos toca a los médicos, algo bien importante, educación a los pacientes y los familiares, pero los médicos tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de prescripción y de tratar ansiedad y estresores, como dijo el doctor. Y hay algunos escuchándonos por aquí, así que qué bueno, vamos a entrar a la parte final con las recomendaciones, pero por aquí Sin Figueroa le pregunta a usted, doctor Calvo, si es posible la retirada de las benzodiazepinas luego de un uso prolongado de años. Si eso es posible. Sí, pero ¿verdad? Como todo, y esto, uno tiene que, aquí es que uno entra a esa parte de cautela, esto no se hace así porque sí, igual que el alcohol no se deja así porque sí, igual que los opioides no los dejamos porque sí, igual que otras cosas que tenemos que trabajar en la vida, o sea que las benzodiazepinas, si hay alguna razón específica por la persona que lleva tanto tiempo, pues se puede trabajar, pero el bajar la dosificación es paulativo, ¿verdad? Yo tengo muchos casos de ¿verdad? Lo que sí, tapering down, el disminuir las benzodiazepinas en dosificaciones y nos podemos tardar 6 meses, 8 meses. Yo he tenido pacientes que llevan 1 año y medio para bajar de 2 miligramos a 0.5. ¿verdad? Yo como médico no tengo prisa, yo quiero ayudar a la persona que trabaje todas las situaciones que le están causando ese estresor y esa ansiedad y esa depresión y que el medicamento yo ir bajándolo para que sea más seguro o menos riesgoso para la persona. El punto de vista acá más importante es no comenzarlo cuando no es adecuado, ¿verdad? Si yo tengo una persona de 80 años o 70, no 70 o 65 y llega a mi clínica por insomnia, pues lo primero que tengo que trabajar es por qué es la causa de insomnia, buscar la manera de prevención, de que ese paciente aprenda quizá a dormir mejor. Hay otros medicamentos que son menos riesgosos y no dar la benzodiazepina como primera opción, a menos que sea necesario por algunas razones específicas que las guías dicen, ¿verdad? Igual por la ansiedad o si no, darla
2, 4, 6 semanas, 8 semanas y explicar al paciente que yo voy a disminuir este medicamento en los próximos 3 meses. Y eso ya enseña, se educa al paciente. Eso es la prevención. Ya los pacientes que llevan mucho tiempo en benzodiazepina, mi recomendación es hay que hablar con su médico, buscar un médico, un psiquiatra, un médico especialista, alguien que trabajar esa razón y disminuir. Pero por favor, desde acá lo vuelvo a repetir, nunca. No lo quiten, no lo quiten y no se lo quiten a familiares ni esto, y menos a personas envejecientes. Porque los riesgos de retirada son mucho más severos. Pero sí se puede retirar, sí se puede manejar, ¿verdad? Se puede manejar de muchas maneras diferentes, pero sí, y es la indicación. Pues ya por aquí en el minuto final, Brendy Towers dice, excelente información, gracias por compartirla para educar a la comunidad. Doctor López, quiero cerrar con usted. El propósito de este Facebook Live es la prevención, ver cómo no se llega entonces a ese problema de dependencia. ¿Qué alternativas tienen las pacientes y los pacientes de ansiedad, verdad? O los que estén empezando a caminar ese camino para evitar llegar a esa dependencia a las benzodiazepinas hoy día? ¿Cuál es el mejor curso de tratamiento? Bueno, aquí hay dos perspectivas principales. La perspectiva que quizás nosotros nos viene a la mente inmediatamente es la del médico. El médico simplemente decir no, esto no se usa para esto. Y la perspectiva del paciente es, y entonces, ¿qué me quita la ansiedad? Pues yo me siento ansioso, estoy aquí porque estoy ansioso, estoy desesperado, no puedo dormir, y todos los síntomas típicos de la ansiedad. En mi práctica, pues es la queja principal de casi todos los pacientes. Yo nunca quito nada sin poner algo. Obviamente, hemos tomado muchos años en lo que nos hemos gravitado a resolver fácil, a resolver rápido. En un intento bien intencionado, pero desastrosamente efectivo de quitarle el dolor a nuestros pacientes, hemos hecho muchas cosas que ahora nos estamos dando cuenta de que pues, nos han explotado en la cara. Estamos en el camino de regresar para atrás. La investigación, y como dijo el doctor Calvo, todas las estadísticas que no mienten, nos dicen que el camino que llevamos ya no puede seguir y que tenemos que empezar por educar a los pacientes en un sistema donde el médico tiene tiempo promedio bien limitado para interactuar con el paciente. Nos hemos vuelto un sistema médico de aparatos y sistemas, de laboratorio y decisiones efectivas y objetivas. Y el elemento de sentarse a hablar con un paciente, que para el paciente que tiene este problema, toma, en mi experiencia, por lo menos 3 sesiones de aproximadamente 1 hora, de sentarse con él, encararlo con los problemas que tiene, encontrarle el origen de sus problemas y explicarle cómo se va a manejar, porque eso se va a resolver. Y ese paciente que se comienza correctamente probablemente tiene la mayor probabilidad de lograr eliminar. Estos son los pacientes no complicados. Hay pacientes que tienen adicción a la benzodiazepina. Eso ya son para el doctor Calvo. Tienen que ser para médicos que tengan un equipo, porque el doctor Calvo es quizás la cabeza de un equipo bien grande de profesionales que atacan las adicciones desde múltiples ángulos. Psiquiatra promedio no tiene esas herramientas en su oficina. Y él tiene que saber decidir, el psiquiatra y el médico primario, cuándo referir rápidamente, porque estos problemas se van complicando y como según se va moviendo esto a ser condenado socialmente, va a empezar a entrar en la oscuridad. Los pacientes no van a decir que usan benzodiazepinas, se las van a robar, las van a engañar, las van a buscar en el bajo mundo, como sucede cada vez que la sociedad quiere prohibir algo que entiende que no es bueno. Por lo tanto, en este momento en tiempo, el médico que identifica que hay un paciente que no es ideal para estar utilizando la benzodiazepina que utiliza, sentarse a hablar con él, separarlo en el paciente que se puede persuadir a entrar en otro sistema. El médico psiquiatra pues puede llegar un poquito más lejos, decirle, mira, vamos a eliminar la benzodiazepina y vamos a dar otros medicamentos que hacen más o menos lo mismo, pero sin estos problemas. Como dijo el doctor, antidepresivos, ansiolíticos, no benzodiazepínicos, inclusive se han utilizado bastante anticonvulsivantes, antipsicóticos atípicos. Se está explorando todas las alternativas que no sean benzodiazepina, todas aquellas que no tengan adicción, e identificar a aquellos pacientes que ya el uso de benzodiazepina se ha convertido en uno adictivo. Ese hay que pasarlo ya a un próximo nivel de tratamiento
que resuelva el problema de adicción para entonces volver a retomar los problemas que quizás originalmente desarrollaron el problema. Es importante resaltar el hecho de que, y esto lo que dijo el doctor Calvo, que yo no lo sabía, pero que confirma muchas de mis observaciones, la imagen de la benzodiazepina está engranada en el psique inconsciente de nuestra sociedad. Se ha convertido en una tendencia casi cultural que pasa de padres a hijos y de hijos a nietos para resolver rápidamente los problemas. Y ahí entonces es que muchos de estos pacientes entran a usar estos medicamentos antes que siquiera un médico intervenga a analizar por qué los utilizan. Quizás eso es una de las áreas donde todos como sociedad, ustedes en los medios principalmente, quizás son los que tienen la mejor herramienta para comunicar esto, y por eso es que estoy aquí yo con ustedes hoy. Pero entonces los médicos primarios, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, todos los que tienen que ver con la salud no pueden desperdiciar un minuto que tengan para hablar de este tema. Esto no puede ser un tabú. El paciente se tiene que llegar a sentir cómodo de hablar con ellos y saber que hay alternativas, que las alternativas son efectivas. Y nos hemos súper pasado de tiempo, pero tengo una última pregunta aquí, 2 preguntas y no las quiero dejar, ¿verdad? Guindando a las personas. Ahora, antes de darlas, quiero volver al principio, ¿verdad? Lo que usted recalcó. Hay que ir a la raíz de sus problemas, del problema que le está provocando esa ansiedad, porque las benzodiazepinas no resuelven la raíz del problema, sino los síntomas. Así que crean un problema nuevo. La importancia de la psicoterapia, de los ejercicios y de otras maneras también de ir identificando los problemas de la vida que le están provocando eso y de lidiar con ellos. Así que vayan a esmental.com, ahí está el reportaje completo que pueden leer más detalles, que lamentablemente no tenemos aquí, le he robado muchísimo tiempo a ustedes dos, pero estas 2 preguntitas, una de Maribel Santiago Rivera, ella pregunta que si el Ventil y el Librax contienen benzodiazepina. Y por último, Lisette Ulleda pregunta que si el uso del beta blocker se utiliza para la depresión o la ansiedad. La primera no. Ventil y Librax tienen otro función. El Librium es una pseudo benzodiazepina. Tiene mucho menos potencial adictivo. Se utilizaba mucho en los años 50 para los problemas gástricos. Se utiliza para utilizar con algunos pacientes alcohólicos. Es una de esas medicamentos que parecen, le llaman drogas Z primarias, pero no son usualmente el foco de las adicciones porque no produce un efecto tan marcado que creen esa necesidad de volver a usarlo. Los beta blockers sí se utilizan para la ansiedad muy efectivamente porque obviamente el efecto de la ansiedad en el cerebro pues, se presenta en los órganos, particularmente en el corazón. Utilizados adecuadamente, pueden, en combinación con otros ansiolíticos no benzodiazepínicos, manejar muchos cuadros de ansiedad que en algunas veces tienen raíces en el sistema cardiovascular. Por eso hace falta una evaluación detallada de un médico, una evaluación de aparatos y sistemas, para ver si ese tratamiento sería óptimo para la persona. Sí debo de hacer la aclaración, ningún paciente debe de tomar ningún beta blocker como la betalol o propanolol sin la supervisión de un médico. Los medicamentos podrían tener efectos nefastos en el sistema cardiovascular si se usan adecuadamente. Miren, realmente voy a detenerme porque me he pasado por tanto, pero es que la gente sigue preguntando y el tema es bien importante e interesante, pero sí creo que vamos a tener que hacer más adelante otro Facebook Live, quizás ya hacia el mes de la salud mental, sobre medicamentos para la ansiedad y la depresión, porque hay mucho interés, hay muchas preguntas, así que lo voy comprometiendo quizás para septiembre. Ese sería el próximo paso, saber que sí hay luz al final del túnel. Hay una cantidad de medicamentos que ya conocíamos, medicamentos nuevos, terapias adyuntivas que se utilizan juntos, que en casi el 80-90% de los casos logran controlar
de una manera efectiva la ansiedad. Doctor, vamos a armar ese Facebook Live que sea enfocado en eso nada más para que haya Q&A, preguntas del público y usted pueda traernos algunas alternativas. Les agradezco enormemente a ambos, que sé que son personas bien ocupadas, por estar con nosotros en el día de hoy, el psiquiatra Raúl López y el internista especializado en medicina de adicciones Andrés Calvo. Y a ustedes por estar en sintonía con nosotras. Recuerden seguir a Mental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Además, vayan a Spotify y vayan a Apple Podcast para que busquen nuestro podcast Cerebrando y nos dejen un review de qué opinan de él. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales como los que tenemos en el día de hoy por su colaboración. Sin más, los dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima. Buenas tardes.